Y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a nuestra primera cátedra del Centro de Investigación del año 2025. Vamos a presentar al doctor Alexis Sosa Rojas, quien es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de entendimientos sociológicos interpretativos de la relación cuerpo-yo-sociedad en diferentes campos, pero principalmente en el deporte y la cultura física. Es especialista en investigación cualitativa y ha sido profesor de pregrado y posgrado tanto en Chile como en Holanda. Además, cuenta con una sólida trayectoria como editor científico en el ámbito de las ciencias sociales, contribuyendo a diversas revistas académicas europeas. Y esta tarde nos va a presentar El cuerpo como texto, análisis sociológico a la actividad física. Así que, profesor, hasta aquí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la aceptación, ¿cierto? Y venir. Esta es mi nueva casa y estoy muy contento de pertenecer al CIS. Con Catherine estamos organizando las cátedras, que es un espacio justamente para esto, para conversar, para conocernos, para discutir. Y parto yo porque soy el nuevo rostro, la nueva cabellera del CIS. Así que voy a hablar de 3 cosas: cuerpos, corporalidad. Voy a hablar de ejercicio, de actividad física. Voy a ir ligando esto con la sociología. Ahora, para poder hacer esto, pensé, voy a hablar un poquito de mi propia evolución como investigador, porque sé que estas cátedras también son importantes para la gente que está haciendo el doctorado en políticas públicas de la Universidad Mayor, y por lo tanto, cuando uno entra en la carrera académica, hay hartas decisiones teóricas, metodológicas, pero también prácticas. ¿Ah? Y eso va moviendo a uno en términos de dónde estudiar, qué hacer, cómo investigar. Entonces, vamos a hacer una pequeña evolución. Este es, o fue, la primera investigación que yo hice y con la que opté al grado de sociólogo. En ese entonces la universidad permitía investigaciones quanti, quali, mixtas y teóricas. Entonces mi primera investigación fue una investigación teórica, en donde busqué, a través de la sociología, aprender sobre la corporalidad. Y este fue el título: Análisis desde Michel Foucault al cuerpo como fenómeno de consumo, la estimulación para ser delgados, hermosos y bronceados. No sé si se acuerdan, pero esta era la publicidad de ese entonces, por ejemplo. ¿Ah? No es cualquier cuerpo, no es cualquier corporalidad. Esos discursos, esos estímulos a ser bellos, a ser jóvenes, ya estaban cuando yo era bastante joven. Y por lo tanto, empecé a preguntarme dónde puedo estudiar cuerpos, dónde puedo estudiar corporalidad, dónde puedo ver sociológicamente estos fenómenos. Y llegué a lo que ha sido mi línea de investigación: los gimnasios. ¿Qué mejor espacio para entender salud, belleza, actividad física, identidad, libertad, empoderamiento, como los gimnasios? Entonces, ese es el título de mi tesis de magíster. Trabajando sobre la corporalidad, un análisis etnográfico a los usuarios recurrentes de un gimnasio comercial en la zona suroriente de Santiago de Chile. Vamos viendo algunos cambios ya. No es trabajando sobre el cuerpo, es trabajando sobre la corporalidad, en el entendido que cuerpo y corporalidad son cosas distintas. Ya no es Michel Foucault, sino que es etnografía. Acá tenemos antropólogos, antropólogas, y cuando uno mete los pies en el barro, las grandes teorías, las grandes conceptualizaciones, a veces no dan cuenta, no sirven, no ayudan. Entonces la etnografía tiene esa gracia de que el contexto nos ayuda a entender y a reformular muchas de las grandes teorías. Entonces fue un análisis etnográfico, y con eso también partió mi interés por las metodologías cualitativas, y estudié entonces un gimnasio de la Florida. Ahora, para entender el mundo fitness y el mundo de los gimnasios, creo que el sueño americano, este concepto cultural, nos va a ayudar bastante. Y lo vamos a seguir
desarrollando en las siguientes diapositivas. ¿Qué nos dice el sueño americano? Que cualquier persona, independiente de su origen, puede lograr el éxito y la prosperidad. ¿A través de qué? Del trabajo duro, la determinación, la disciplina. Y en el gimnasio se escuchan mucho esas frases de no pain, no gain. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las características? Oportunidad, la creencia en la igualdad de oportunidades para todos, sin importar su raza, género o clase social. Ahí en los gimnasios, por lo general, con el pago de la membresía, si uno puede pagar la membresía, más allá de la edad, del cuerpo, del género, se puede acceder. Está esta idea moral casi de trabajo duro, que enfatiza la importancia del esfuerzo, la dedicación, como medios para alcanzar el éxito personal. Este éxito está ligado a la prosperidad, obviamente, que es ojalá lograr un nivel de vida cómodo y lograr estabilidad financiera. El concepto de libertad, y ahí subrayado o ennegrecido, se promueve la libertad individual. El sueño americano no es un sueño de barrio, de comunidades, de grupos, es siempre un sueño individual. Y la capacidad de tomar decisiones sobre la vida. Movilidad social, la idea de que las personas pueden mejorar su situación económica y social a través de su propio esfuerzo. Y la idea de emprendimiento, fomentar la creatividad y la iniciativa para iniciar negocios y perseguir nuevas ideas. En el fondo esto, y si lo asociamos a corporalidades, suena mucho como la idea del empresario de sí mismo, ¿ah? De que uno es su propia marca, de que uno tiene que trabajar y esforzarse, ¿cierto? Y va a lograr lo que se ha ido conceptualizando como la meritocracia, ¿ah? Con la meritocracia y el esfuerzo uno va a lograr una mejor posición social. Eso se ve mucho en los gimnasios, sobre todo en los gimnasios que son comerciales. Los gimnasios comerciales empiezan a nacer por ahí por el año 60. Se apoderan de este tipo de discursos y logran que la gente vaya con estas ideas de mejorar su ser. Ahora bien, no voy a hablar tanto sobre los gimnasios, sobre esta investigación de magíster, pero sí creo que hay cosas importantes para este instituto y para las personas que tenemos hoy día. Perdón, comerciales son como de cadena que Ajá, tienen como un objetivo, o sea, como estos que están 24 horas, no sé cómo se llama, Pacific. muchas gracias, Marcelita. El gimnasio es más antiguo que la democracia. ¿Ah? El gimnasio tiene 6.000 años de vida. Por lo tanto, ese es el gimnasio de Grecia, esa es la idea del gimnasio. Luego ese gimnasio se va a los basements, que es el gimnasio oscuro, hediondo, donde se boxeaba, donde había mayoritariamente hombres, donde no había aire acondicionado. Y luego nace el fenómeno del fitness, en los años 60. James Fonda, ¿cierto? Que incorpora a la mujer, las clases grupales, el step, y a ese tipo de gimnasio se le empezó a llamar gimnasio comercial, que es en el fondo el gimnasio que empieza a atraer a más población. Ahora ha ido evolucionando. Tenemos el gimnasio boutique, son gimnasios pequeños que buscan trabajo más personalizado. Y tenemos el CrossFit, que es como el anti-gimnasio, donde no hay clases, donde no hay un entrenamiento individualizado, sino que en grupo, etc. Entonces sí, me refiero al gimnasio comercial, de las grandes cadenas, como tú dices, CrossFit, SmartFit, Pacific, Energy. Y bueno, fenómenos interesantes para nosotros acá, en este centro, que no se ha estudiado en Chile mucho. El uso de esteroides. El uso de esteroides y anabólicos es alto en Chile. Es una población súper difícil de investigar. El uso de esteroides es un poco como fumar. Si uno fuma de vez en cuando, no le pasa nada. O si uno fuma, le pasa algo, pero después, 20, 30, 40 años de haber fumado. Por lo tanto, como no es algo que genera un daño inmediato, la gente lo usa, pero no se ha investigado y probablemente en los años o con los años, ustedes pueden decir que en la primera cátedra CIS 2025 alguien dijo que esto iba a ser un topic súper importante. Segundo, acá voy a hacer algunas generalizaciones en base a mis investigaciones que son de clase media. He investigado a la clase media. Los pobres tienen necesidades distintas. El gimnasio no es un fenómeno
donde la gente con menos recursos vaya, por lo general, y menos las personas ricas. Piensen ustedes cuán difícil es para nosotros, que no somos pobres, hacer ejercicio regularmente. ¿Cuántos de nosotros tenemos el tiempo o los recursos? ¿Cuántos de nosotros podemos cocinar nuestra propia comida y traerla acá al trabajo y no terminar comprando, ¿cierto?, de los locales de alrededor? Entonces, si nos cuesta a nosotros una vida saludable, ¿cuánto más costará, ¿cierto?, para la gente con menos recursos? Ahora, para no ser tan autorreferente, les recomiendo este libro, Pretty Mother, que es una investigación a Brasil y a los cuerpos en Brasil. Y por ahí yo comparto hartas ideas de este libro. Podemos dejarlo para más adelante una especie de debate, pero al parecer en Latinoamérica el cuerpo bello, bronceado, que aparecía ahí, joven, sin duda que es un capital. Y nos puede traer votos políticos, y nos puede ayudar a estar en la televisión, y nos puede ayudar a tener followers y likes. Y por lo tanto en Latinoamérica el cuerpo que se da en los discursos es más bien el cuerpo del sueño americano, el cuerpo bello y el cuerpo del emprendedor. No es el cuerpo necesariamente sano o feliz. Y por eso es que estos fenómenos como los esteroides, boom en Latinoamérica. Las cirugías plásticas, boom en Latinoamérica. La compra de maquillajes, boom en Latinoamérica. Siendo que en otros países hay más recursos y sin embargo la gente no tiene esos, no consume esos productos. Entonces ahí hay algo interesante. No sé si estará conectado, pero hay un sociólogo, Bernardo Guerrero, del norte de Chile. Él tiene unos libros bien interesantes donde dice, se acabaron los clubes de barrio, porque el club de barrio, ¿qué es lo que hacía? Sociabilidad. Creaba, ¿cierto?, que fuera la mamá, el abuelito, la vecina. La gente que participaba del club de barrio no era la más talentosa. El único talento era haber nacido en ese barrio. ¿Y ahora qué tenemos? Escuelas. Escuelas de fútbol, escuelas de tenis, y en el fondo en la escuela se paga. Y además, ¿cierto?, el filtro es que uno sea bueno. Y una vez más, seguimos con este discurso. La idea es el rendimiento, el ganar, el superar al otro. Entonces ahí también se ve una pérdida respecto de la actividad física. Ahora, si alguien vino pensando por vamos a llamarle pastilla mágica, yo me he dedicado ya más de 10 años a estos temas. Si hay algo que ayude a bajar de peso, mejorar el ánimo, ayuda a hacer ejercicio físico. Y cuando uno hace ejercicio físico, además ayuda a que uno mantenga la práctica, sí lo hay. Y es bastante económico. ¿Cuál es? Dormir. Y comer. Dormir bien. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado políticas públicas o un discurso que diga por un Chile que duerma más? Por un Chile que tenga trabajadores con 9 horas u 8 horas de sueño al menos. Ese discurso, además, consumir sueño, aunque si bien es cierto, nos venden camas y almohadas que dicen mejorar el sueño, pero dormir es bastante económico. No es algo que cueste mucho en términos de dinero al menos, o no es algo que se compre. Y por lo tanto, eso de dormir más se aleja bastante del sueño americano, de que, no sé si han escuchado estos entrepreneurs, estos empresarios, esta gente de influencer que dice, hay que levantarse a las 4 de la mañana. Cuando todos los que están durmiendo, yo voy a estar trabajando, llevaré 4 horas después. Bueno, ese es un poco el ritmo de vida que se nos está enseñando. Y ese es un poco el ritmo de vida que atenta con el deporte y el ejercicio físico como algo lúdico, como algo que uno pueda jugar, como algo que uno pueda conocer su cuerpo, explorar su cuerpo, etc. Y se ve más relacionado con la competitividad. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, en mi opinión. Ahora, tenemos acá a hartas colegas y colegas que trabajan en temas de deporte. Yo les agradezco mucho su visita. Y sobre todo también temas de gimnasios. Por lo tanto, ustedes saben que escribir sobre gimnasio, escribir sobre deporte,
no es lo más vendible. ¿Ah? Este instituto es de salud y sociedad, pero no es salud, sociedad y deporte. ¿Cuántos institutos de deporte desde las ciencias sociales tenemos en Chile? ¿Cuántos hay en regiones? El deporte se sabe que es algo importante, pero todavía no se le toma con la seriedad que corresponde. Y dentro de la sociología de la migración, las políticas públicas, la sociología de la pobreza, la macroeconomía, son las grandes sociologías. Y la sociología del deporte, la sociología del cuerpo, han ido ganando espacio, pero todavía no tienen el mismo lugar. En Chile no hay un grupo de sociología del deporte, por ejemplo. Hay un grupo de sociología del fútbol, pero del deporte todavía no lo hemos logrado consolidar. Y de sociología del cuerpo sí hay, está ahí en la Universidad de Chile. Ahora, para darles un dato, del PIB, del Producto Interno Bruto en Chile, más o menos se gasta un 0,25% en deporte. 0,25. Y hay una gran triquiñuela, que no se gasta solo en deporte, se gasta en un ítem que se llama servicios recreativos y deporte. ¿Y qué es lo que es lo recreativo? ¿Qué es lo que es el recreo? Es el espacio que se hace mientras se descansa de lo importante. Entonces están los talleres, están las cátedras, y después uno tiene un recreo. ¿Ah? Un recreo es un espacio laxo, poco importante, un espacio corto. Entonces, así se ve el deporte en Chile, como algo recreativo, no como algo que realmente tenga un impacto positivo en la salud, en el estado, en los estados de felicidad, etc. Y esto se ve harto en las ciclovías, por ejemplo. La ciclovía en Chile, o en Santiago, porque en Chile no hay ciclovía, en Santiago es donde más hay, uno va en la ciclovía y de repente para, y se acabó. No llega a ningún destino. Y se marchó. A veces la ciclovía tiene un árbol en medio de la ciclovía. A veces se angosta y cae solo una. Y bueno, el discurso es que son ciclovías recreativas. Entonces, lo recreativo también le quita importancia al deporte. Y bueno, tenemos ese tipo de problemas. Aquí hay algunas cifras. En el 2021 se invirtió 0,26 en deporte. Y luego, digo de nuevo, servicios recreativos y deporte. Por lo tanto, no sé cuánto de ese 0,26 habrá sido solo para deporte. Y luego de ese porcentaje, cuánto se habrá quedado en Santiago y cuánto se habrá ido a regiones. Entonces, estamos hablando de cifras muy, muy, muy pequeñitas. Ahora, yo les cuento que a mis colegas, mis queridos colegas, que soy medio porfiado yo, y me fui a Holanda, ¿cierto?, a estudiar gimnasio, sabiendo que la cosa a nadie le interesa los gimnasios en Chile, nadie lee estas cosas. Me fui a Holanda a hacer mi estudio sobre gimnasios. Y la consigna era, y nosotros de las ciencias sociales lo sabemos muy bien, si tenemos el mismo espacio físico, los gimnasios no cambian tanto, salas de clases grupales, una sala de cardio y una sala con máquinas para hacer pesas. Por lo tanto, si el espacio físico no cambia, pero sí cambia la cultura, cambiarán entonces las percepciones de salud, belleza, identidad, enfermo, sano. Esa fue la investigación. Y además agregué metodológicamente una sociología del cuerpo, tiene que también ser una sociología de los sentidos. Entonces, entender que la cultura no solo se experiencia a través de los discursos, sino que los gustos, el tacto, el oído, son elementos que cambian cuando uno está en otro contexto. Entonces, ¿qué les puedo contar de esta investigación? No les voy a contar toda la tesis, pero una de las cosas que más llama la atención, la cantidad de farmacias que hay en Chile y lo medicalizados que estamos en Chile. Y siempre están ocupadas y mezclan hartas cosas que hemos conversado acá. Venden suplementos deportivos, mezclan nutrición con farmacología. Por ejemplo, hay un paracetamol que es fármaco y le meten cafeína, que tiene que ver, dependiendo de las dosis, es más un nutriente
que un fármaco. Entonces, bueno, contamos con 6.000, cerca de 6.000 farmacias en Santiago. Cuando yo hice mi investigación y alguien, producto del entrenamiento, iba a un doctor en Holanda, acá tenemos gente de kinesiología, que bueno que vinieron, el doctor lo que hace es llevarlos o derivarlos a un kinesiólogo, porque a veces uno tiene un glúteo más apretado que otro, y por lo tanto eso irradia un dolor al lumbar. O a veces, ¿cierto? Uno está todo el día trabajando así, y por lo tanto los músculos se van contrayendo, la elasticidad o la movilidad del hombro no es la ideal, y eso produce un dolor de cuello o de cabeza. Entonces, en el fondo, cuando alguien tiene un problema ya, se le deriva a un especialista que no le da una pastilla, sino que le ve su cuerpo. Y más importante, le enseña. Y le dice, ¿sabes qué, Nicolás? Tú tienes la tendencia de tirar tu cuello hacia adelante. Esto es obviamente una cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar tu musculatura que abre el pecho. Y eso te va a ayudar. Entonces, le educan además sobre cómo debe funcionar su corporalidad. Acá en Chile, a mí me duele el lumbar, un ibuprofeno. Un ibuprofeno. Muy mal. Muy mal, ¿verdad? El ibuprofeno está... Claro, está siendo evaluado. Y además, como no hago ejercicio, como no me alimento bien, como no tengo un conocimiento de mi cuerpo, pensemos en Chile, una vez más, las clases de educación física se están reduciendo cada vez más. El profesor de educación física no es el profesor más importante en los colegios. Entonces tampoco yo no sé bien cómo elongar, no sé cómo trabajar mi postura, etcétera, no sé qué ejercicios puedo hacer para el dolor de espalda. Entonces tengo este dolor de espalda, no tengo ibuprofeno, no hago ejercicio, no como bien, trabajo harto porque quiero ser un emprendedor. ¿Y qué pasa? Necesito energía. Entonces empezamos con la cafeína, el Red Bull, que han tenido una subida tremenda. ¿Ah? De cuánta la gente consume estas bebidas energizantes y cafeinadas. Entonces, eso es un fenómeno interesante que combina hartas cosas, estética, salud, y que tenemos actualmente en la sociedad chilena. Otra cosa es cómo la gente se mira a sí misma. Creo que ese libro de Pretty Modern habla muy bien de cómo el cuerpo que queremos vender en Chile o que queremos consumir es el cuerpo bello con los cánones de estética actuales. El cuerpo joven, el cuerpo bello. Pero no es el cuerpo, por ejemplo, feliz, o el cuerpo sano, o el cuerpo, estar, digamos, contento con tu cuerpo, sino que se nos vende harto como la tontera del rollito, de la arruga. Entonces, hay una corporalidad que cuando la gente va al gimnasio o hace ejercicio físico o actividad física, está pensando instrumentalmente. ¿Cómo logro conectarme y ser parte de estos discursos que tienen una forma de ver el cuerpo? Y no cómo yo logro expresarme con el cuerpo, cómo logro ser más feliz con mi cuerpo, aceptar mi cuerpo. Entonces, quizás por eso tenemos alto consumo de esteroides, de pastillas, etc. Luego, el sedentarismo. En Chile estamos con altas tasas de sedentarismo, aunque han ido bajando, van un poco a la baja, pero sí la obesidad ha ido subiendo. Por ahí salió hace poco que somos los más obesos de Latinoamérica. Era México, pero ahí está la discusión, estamos entre los top 2. Y bueno, eso pasa porque si tenemos padres que no hacen ejercicio, si tenemos escuelas que no nos dan la posibilidad de hacer ejercicio, y si tenemos un sistema laboral y un ritmo de vida en donde el acceso seguro, tranquilo, a espacios de recreación y deporte son escasos, eso hace que obviamente tengamos una población sedentaria. Ahora, en esta investigación yo hice comparación de grupos. No les voy a contar todos los grupos, pero un grupo que sí encontré era gente con capacidades distintas o llamadas discapacitadas, que sí iban a los gimnasios. Gente que iba con su perrito, gente que iba con sillas de ruedas. Y yo dije, voy a comparar a esta gente con la gente en Chile. Y si nosotros somos sedentarios, y si a nosotros nos cuesta ir al gimnasio o ir a un lugar a hacer ejercicio físico,
a la gente con discapacidad le cuesta el doble, el triple. Y de eso no se habla mucho. ¿Ah? Como una persona con silla de ruedas, ¿qué oportunidades reales le damos a las personas con silla de ruedas o a las personas no videntes para tener una vida sana? ¿Los ayudamos realmente? Y fue tanto mi problema que tuve que descartar a la gente discapacitada en Chile porque no hay gente discapacitada que haga deporte. Más allá de competidores, pero gente, digamos, de a pie es muy poquita. Y realmente estaba comparando cosas que no se podían comparar porque en Holanda era normal y frecuente verlos. En Chile era muy escaso, bueno, en Santiago. Y así fue como llegué entonces a las personas mayores, que es ahora mi nueva línea de investigación. Tanto en Chile como en Holanda, encontré personas mayores en gimnasio y haciendo deporte. Y ahí comencé mi nueva exploración, mezclando las teorías de embodiment, que ya no son solo sociológicas, sino que antropológicas y sociológicas, y viendo cómo las personas mayores se relacionan con su cuerpo y se relacionan con el deporte. Si no conocen el concepto de embodiment, se le llama también encarnación. Y la base es que, como yo entiendo, el mundo es, en primer momento, en relación a cómo tengo yo mi cuerpo. Por lo tanto, lo que es lindo, lo que es feo, lo que está alejado, lo que es pesado, depende de mi cuerpo. Si soy hombre, si soy mujer, etc. Entonces hice una investigación en donde le pregunté a las personas en relación a su cuerpo cómo veían ciertas cosas como la salud, la enfermedad, la vejez, la belleza. Y creo que además le di bien en el clavo, tuve suerte, porque es mi impresión que en la vejez el cuerpo está más presente. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando ahora en nuestro tobillo derecho? No nos duele, no nos molesta, pero en la vejez a veces la misma falta de energía o los dolores corporales o a veces las pastillas que hay que tomar, etcétera, etcétera, se va haciendo el cuerpo más presente. Entonces siento que cuando se es persona mayor se le presta más atención al cuerpo. Cuando se es joven o se pretende ser joven, uno a veces dice, no, le doy nomás, trabajo, no duermo y no le da tanta prioridad al cuerpo. Pero en la tercera edad o cuarta edad, las personas sí se toman el cuerpo con más seriedad. Acá hay uno, pero fueron más, uno de los productos que tuve en mi investigación es un buen artículo, dicho por mí, bueno, es un artículo sobre personas mayores que van al gimnasio, una perspectiva cualitativa. Y con eso en mente regresé a Chile a hacer mi postdoctorado, que terminó ahora en abril. Lo acabo de cerrar y mandé el informe y las boletas y todas esas cosas que me tienen muy cansado. Y lo que hice fue estudiar, este fue el título, Prácticas, Saberes y Significados Articulados en el Ejercicio Físico de Adultos Mayores en Santiago de Chile post-pandemia. Y en el fondo aquí ya hay gente que sí va al gimnasio, pero me alejé del gimnasio. Y lo que hice fue investigar a personas que hacen actividad física y ejercicio físico en Chile, que es una necesidad de Estado, porque somos un país que está envejeciendo, ya hemos visto todas las cifras, los censos, siempre estamos envejeciendo, y el chiste para mí es que nos preguntamos por las personas mayores que no hacen deporte o por qué no hacen deporte, cuando tenemos, y de a poquito lo he ido describiendo, toda una sociedad que desde niño no estamos haciendo deporte. Entonces, pedirle a veces a las personas mayores que no tienen el hábito y que cuesta más todavía cambiar un hábito en su edad, que hagan deporte, es un poco divertido. Quizás podríamos tener una política nacional de que todos hagamos más deporte. Y eso va a tener un impacto en las personas mayores. Ahí hay algunos de los productos de la investigación que tienen que ver con personas mayores y actividad y deporte en Chile. Pero también hice un video, que es una iniciativa que nunca había hecho antes, con un grupo de personas, de profesores de educación física y gente que hace yoga. Hicimos un video, dura 21 minutos, está disponible, al igual que el libro, gratis en internet. Y en el fondo lo que hicimos es recomendaciones para profesores que quieran trabajar con personas mayores. Y eso igual me parece súper bueno porque uno de los déficits quizás de la academia
Es el famoso paper, ojalá escrito en una revista bien lejana, que esté bien rankeada, pero bien lejana y que nadie lea. Entonces, igual fue bonito saber que dentro de la academia, y acá tenemos estudiantes y profesores, también podemos tener un impacto en la comunidad creando otras cosas. Y esto fue una buena iniciativa, y bueno, los animo a que puedan verlo. Y les cuento por último en qué estoy, ya que llevo años estudiando medicina, temas de deporte y de medicamentos y de suplementos. En mayo, en la Universidad Católica, presento una ponencia sobre la suplementación y el mundo fitness en el deporte. Y estoy escribiendo un artículo con un amigo que se llama Manuel sobre suplementación. Y eso espero mandarlo ahora en junio. Y además estoy escribiendo mis fondos de iniciación, al igual que algunos colegas, para ver si ojalá esperemos pueda seguir trabajando sobre deporte, actividad física y corporalidades. Así que bueno, esa es la presentación. Y ahora dejo la palabra para preguntas, comentarios, conversación. No sé si en el chat también. Y me voy. No tengo que dejar de compartir. Tienen toda la razón. Aquí estamos. Uy. Esto, hay churra. No, La descripción. Aquí en el chat. Eres tú mismo. Mira, voy a leer. Rogelia Bravo dice: estamos del lado de Estados Unidos. Lo que sacan se consume en toda Latinoamérica. En Guatemala no tenemos ninguno. Y somos un país que tiene dinero para deporte por artículo en la Constitución. Rogelia Bravo dice: en Ciudad de Guatemala hay un montón de plazas saludables, con equipo para que la gente use. Pero no somos un país de actividad física, y se suma la delincuencia, que también tenemos acá. Sin seguridad, los y las ciudadanas no lo usan. Los ancianos sí van, pero piden siempre que las fuerzas de seguridad los acompañen. Wow. Miguel Ángel Cornejo dice: se puede hacer consulta. Sí. A la gente del team le agradecemos un montón desde el CIS que se hayan conectado. La actividad está pensada híbrida, pero siempre he puesto un poquito a hacer esta conexión. Pero ahora es el momento de que puedan hacer preguntas, comentarios, son más que bienvenidas. Y también acá está. Yo pregunto, Sí, claro. no se me presenta. Presente. Te admiro, está demasiado bien. Ya, bueno, mi nombre es Loreto, yo soy profesora de educación física, doctora en educación. Y lo mío son estudios de género aplicados a la actividad física y el deporte. Y ya, bueno, lo que hablábamos del cuerpo bello, en el fondo, sí, es un tema que también, pero yo lo aplico a las mujeres, ¿no? Como que las mujeres nos venden más la necesidad del cuerpo bello. En una investigación yo vi el cuerpo delgado, el cuerpo tonificado, pero no el cuerpo hipertrófico, por ejemplo, en las mujeres, que no va con nosotras. Ya, pero el tema, ¿cómo lo ves tú en la, porque la educación, o sea, el cuerpo bello, ¿en qué momento llega? Así como estimulación de la educación también, porque según el currículum de educación física es salud, finalmente, en la salud. Ese es el enfoque curricular que tiene la Deporte y recreación, así se llama el eje curricular. Claro, pero principalmente educación y salud, educación física y salud. De hecho, así se llama el currículo o los programas educativos. Entonces, ¿en qué momento a la gente tú, desde tu experiencia, se le incorpora el más cultural, el cuerpo bello, la necesidad de este cuerpo musculado, cintura pequeña para las mujeres, el abdomen plano? Me acuerdo que también estuve con el tema del abdomen plano, la necesidad del abdomen plano. Porque yo en un momento me pasó, o sea, con mi estudiante, ya vamos a hacer abdominales para reducir la grasa. Entonces, uno igual lo hace, siempre, ¿verdad? O sea, sí, también para la educación, yo creo, pero es un tema que para el estímulo de la actividad física es un poquito una herramienta.
No sé, pero es de la parte de la educación también, Yo o lo, el estímulo social. yo lo asocio al fenómeno del fitness, que es el que nace en los años 60. Ya. Porque antes del fenómeno del fitness teníamos los deportes. Y los deportes cambian el cuerpo, sin duda. Pero es un cuerpo más una habilidad. El cuerpo que va al gimnasio no tiene ninguna habilidad más que verse bien. El gimnasio nos sirve para. Pues, uno puede ir al gimnasio para jugar a la pelota, etc. Pero el influencer fitness, lo único que tiene que mostrar como talento es cómo se ve. Y ese cuerpo se ha ido vendiendo cada vez más y lo hemos ido comprando y consumiendo cada vez más. Entonces, un gimnasta, por ejemplo, no necesita un gemelo muy grande porque es más peso para las actividades que él va a hacer. Entonces, tiene otra mirada, pero el que va al fitness solo quiere verse bien. Y yo creo que hemos perdido eh, la mirada a un cuerpo funcional y saludable por un cuerpo que se ve bien y vende. Es más fácil de atraer con esa mirada. Sin duda, porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros acá puede ser un tremendo deportista en hockey, pero su cuerpo no lo muestra con una camisa. Entonces, el cuerpo fitness digamos, no necesita desplegar la actividad. Y eso es lo que compramos, lamentablemente. Yo creo que por ahí pasa, y sobre todo cuando se es joven, niño. Pero, y también, claro, el tema de la salud, o sea, cómo queda en segundo plano. El hecho de que evito tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, todas estas enfermedades crónicas, que en el fondo eso es lo que habla la OMS, y lo que se incorpora, pero tampoco es como relevante, parece, como que en el fondo yo necesito más ser bello más que sano. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Sí, eso, compañera, es que ahí hay otra trama importante que hay que considerar, que es que la salud también tiene una estética. ¿Cachai? O sea, me refiero esa trama de salud y estética, que un determinado tipo de cuerpo es el tipo de cuerpo que es saludable, ¿cachai? Tiene que ver también con cómo esa estética se ha difundido a través de medios de comunicación. Entonces, ese correlato entre salud, estética y difusión a través de distintos medios es súper potente. Y eso llega, o sea, tú preguntas como de qué edad, yo creo que llega desde que tú ya tenés conciencia que estás viendo tele, ¿cachai? El cuerpo, muchos de los cuerpos que tú presentaste en tu presentación, ¿cachai? Como, ay, la abuelita corriendo. Esa es una súper abuela, ¿cachai? ¿Qué abuela de nosotros se ve así? ¿Quién de nosotros se ve así? ¿Cachai? O sea, hay una mezcla, ¿no es cierto? De, ese cuerpo es saludable, pero es saludable porque tiene ciertas características estéticas, ¿cachai? Si está una persona gorda corriendo, a lo mejor te decís, qué bueno, como se está, pero ¿será tan saludable? ¿Cachai? Como que hay cierto tipo de patrones corporales, ¿cachai? Que asociamos con lo saludable y le ponemos este apellido de que, entonces como es saludable es bello, o porque es bello es saludable. Y esas son tramas súper complejas, ¿cachai? Claro. Que tienen que ver con ese hilo también, ¿no? Con cómo se difunden esas corporalidades en los medios de comunicación. Y en redes sociales. Hola, Sí, pues en medios de hola. comunicación en general, me refiero, como masivo y hoy en día digitales también. Sí, dale. ¿Tenemos la mano de Miguel? ¿O hay una mano primero, cierto? Sí, hay una mano primero que es de M, no sé quién será, pero. No, es que Es que justo no veo. pero sí, Sí, soy yo. Cuéntete. Gracias, Miguel. Miguel sacando la cara ahí por los que estamos online. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, gracias por la instancia, gracias Alexis por la presentación. Lamentablemente llegué un poco tarde, se me pasó la hora. No sé si tú explicaste ya esto o no, pero cuando llegué a la presentación, que fue ya en la cola, comentaste que inicialmente tú buscaste personas en situación de discapacidad en tu experiencia fuera de Chile, luego volviste acá, ¿verdad? Y como que no encontraste y aparecieron los adultos mayores, las personas mayores. Te quería en ese punto hacer una consulta y es que ¿cómo los buscaste? Como, ¿cuál fue tu metodología para buscar a las personas mayores, o sea, a las personas en situación de discapacidad? Y también, ¿cómo los definiste? ¿Cómo definiste a la persona en situación de discapacidad? ¿Y por qué me interesa? Porque las personas mayores también están en situación de discapacidad muchas veces. Entonces, no sé, para tu criterio era como un perfil que no está sujeto a ningún rango etario, o cómo tú definiste ahí personas en situación de discapacidad.
Hola David, te agradezco que te hayas conectado. Son dos preguntas iguales. La primera, busqué en gimnasios comerciales. O sea, hay gente que hace deporte, pero lo que busqué fue personas en situación de discapacidad en gimnasios comerciales. Y ahí me costó encontrarlos. ¿Y cuáles fueron los criterios? No tuve criterios, fíjate, sino que era como el criterio más básico de ver a alguien con silla de rueda o alguien que tuviera visualmente algo que uno pudiera decir que fueran personas con discapacidad. Porque eran así las personas que había entrevistado en Holanda. Y en base a esos criterios no encontré. No encontré. Y la persona mayor creo que es un grupo en sí mismo, entonces nunca la pensé como persona con capacidades distintas. Ah, ya. Bueno, justamente lo comentaba porque como para cacharse y lo que a ti te interesaba eran las personas en situación de discapacidad como por alguna condición física. Y creo que ese es el punto, ¿verdad? Como lo físico. Pero cuando transitamos hacia las personas mayores y está como el envejecimiento propiamente tal, lo que le sucede a nuestro cuerpo, pero te centraste en la teoría de este cuerpo como, no recuerdo cómo era, pero este cuerpo bonito o agradable o Ujú. estético. Y en eso me surge otra consulta y es que si en este análisis teórico que hiciste como de cómo ir definiendo este problema, ¿consideraste el edadismo como un sustrato más basal que este body positive, esta cuestión como de discriminar a las personas mayores por el hecho de envejecer, que no es solamente unilateral, como desde las personas más jóvenes hacia las personas mayores, sino que también la persona mayor se autodiscrimina por ser más viejo? Lo hacemos nosotros muy común también en nosotros que nos vamos autodiscriminando a medida que vamos envejeciendo. Por ejemplo, no nos gustan las arrugas, no nos gusta quizás vestirnos como más adultos, ¿verdad? Y quizás perseveramos en modalidades de vestirnos más como de jóvenes. Es que hay un montón de formas en las que nosotros y nosotras nos vamos discriminando a medida que vamos envejeciendo. Eh, Quería saber si habíais considerado eso. Sí, en Chile se ha estudiado harto el edadismo y efectivamente tenemos discursos discriminatorios hacia la edad. Y claro, como todo discurso que se empieza a socializar, las propias personas mayores también aprenden ese discurso y lo hacen de ellos. Entonces sí, se mezclan dos cosas, el discurso edadista, discriminatorio, y también uno de los miedos que tienen las personas mayores que es al caerse, por ejemplo. Entonces, entre que la persona mayor no debiera hacer ejercicio, o es un cuerpo frágil, y todas estas ideas que no siempre son verdad, pero que es un cuerpo frágil, que el deporte no le hace bien, que puede ser peligroso, y además teniendo, como alguien dijo ahí, ciudades poco amigables, con poca seguridad, y el miedo a caerse, hace que mucha gente mayor no quiera hacer deporte, no se atreva, tienen ese miedo. Ah, bacán. Oye, gracias por responderme. A mí me interesa harto ver a las personas mayores, pero como personas en situación de discapacidad, como una especie de categorización más transversal que en parte sería independiente de la edad, porque como sabemos, las personas mayores tienen un gran porcentaje de situaciones en discapacidad. Así que, nada, pues bacán. Gracias por la presentación. Ahí, David, pégale una Ujú. miradita a la página web del CIS y hay hartos investigadores del centro que trabajan temas de personas mayores. Ahí puedes ver quizás datos y cosas que te puedan interesar. Bacanísimo. Gracias, Vale. Alex. Miguel, Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo acá desde la Universidad de Concepción para todas. Primero que nada, agradecer la presentación de Alex. Me parece muy interesante y pertinente, digamos, sobre todo para crear conocimientos sobre el tema del deporte y especialmente asociado a las ciencias sociales como es la sociología, la antropología, que permiten ayudar también a comprender a quienes toman decisiones, entender la importancia que tiene el deporte en la sociedad o la actividad física, en fin, en el bienestar de las personas, considerándolas como un ente total.
Bueno, yo lo que quiero, digamos, apoyar un poco y hacer una pregunta, porque tengo ahora a las 4 tengo que irme a una reunión, es solamente indicar que el deporte en Chile, en el caso chileno, no europeo ni de otras partes, el caso chileno, el deporte es muy de élite social, ¿ya? Y eso hace que, eh, las prácticas deportivas, ¿no es cierto?, se empiecen a, a diferenciar por roles sociales. Y eso influye también en lo que Alex, creo que Alex presentó en su presentación, que tiene que ver con la noción del cuerpo y el acceso a las prácticas. ¿Ya? Yo no sé si Alex ha trabajado un poco ese tema porque eh, el deporte y clases sociales están muy ligadas. Están muy ligadas, ¿ya? A mayor nivel social, mejores son las posibilidades de poder trabajar, cultivar y mejorar el cuerpo. ¿Ya? Y mejorar la calidad de vida. O sea, en menor capacidad, digamos, de niveles socioeconómicos, se acorta la posibilidad y solamente las personas pueden acceder de acuerdo a un programa que se les entregue o alguna posibilidad que pueda tener porque a lo mejor el médico le dijo que tenía que hacer actividad física. ¿Ya? Entonces, estamos en un proceso medio complejo en este contexto y nosotros acá en Chile no tenemos muchos estudios sobre sociología, deporte y clases sociales asociadas, digamos, para poder determinar cómo esto se va dando. Así que eso yo quería preguntarle un poco. Ah, y el tema del cuerpo es importante porque hay un autor francés que se llama Michel Maffesoli que habla sobre el culto al cuerpo, que es un tema súper relevante y que explica un poco lo que ha comentado un poco. Y eso está muy asociado también a las clases sociales. Eso, Alex. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Sí, hay cositas que decir interesantes. Efectivamente, entre más dinero, mayores posibilidades de tener tiempo libre y hacer deporte. Segundo, el gimnasio no se considera un deporte, y por eso yo estudio la clase media, porque la clase media en su, no, en su precariedad a veces económica o de tiempo, la solución más práctica es ir a un gimnasio, porque practicar un deporte requiere más tiempo, a veces requiere otras habilidades, etcétera. Entonces lo más fácil es el gimnasio. Y sin embargo, la gente que va al gimnasio y es de clase alta no consume estos productos, no consume el cuerpo como una, no consume al cuerpo como algo que es consumible en el sentido estético. En el fondo, el musculoso, el que tiene esa idea de cuerpo, ese es un cuerpo de clase media. Pero el cuerpo de clase alta siempre es un cuerpo delgado, y son otros los deportes que hace la gente de dinero. No así deportes como el CrossFit o ese tipo de cosas. Así que eso, gracias Miguel Ángel. Tenemos a Manuel Socola. Hola, hola a todas y todos. Alexis, primero que todo, muchas gracias por esta cátedra. La verdad, la he disfrutado mucho. Ha sido una excelente instancia. Bueno, tú y yo igual conversamos mucho, así que sabes que admiro mucho tu trabajo y creo que haces un labor muy bueno haciendo este como ejercicio histórico de ir construyendo este objeto de estudio, que al final es lo que a todos y a todas nos interesa. Eh, para no ser tan extensivo, te quería preguntar particularmente por tu experiencia y si nos pudieras comentar justamente eso, como a través de estos años, cómo ha sido tu experiencia hablando con gente fuera de las ciencias sociales, de cómo este objeto es importante para nosotros. Yo creo que justamente el tema de la actividad física, el tema de la alimentación, el tema de la suplementación, ¿no? Son cosas que quizás no se han afirmado tanto en la literatura de la sociología, pero que sí tienen elementos que nos interesan mucho a todos. Entonces siempre se da ese cruce, ¿no? Entre nutricionistas, entre, bueno, profesores de educación física, entre, incluso ahora en todos temas de ciencias, ¿no? Y ciencias de la vida. Entonces no sé si has tenido las oportunidades o momentos donde te has cruzado con esta gente. Y claro, el conversar igual es como algo que ayuda mucho, porque ellos dicen como, oh, qué bacán, estás haciendo esto, cómo se cruza con lo mío, ¿no? Más como cuando introduces conceptos como, no sé, la ingesta de suplementos, los mecanismos de acción, como que ahí ese diálogo es muy interdisciplinario, ¿no? Si te ha pasado como en estado de ir construyendo esta carrera académica que mencionas y que obviamente es súper interesante. Eso, muchas gracias. Gracias Manuel. Hay dos cosas. Uno, cuando uno habla con sociólogos o gente de ciencias sociales sobre cuerpos y deporte, todavía se ve como un grupo de estudio menor. Entonces ha costado
Ha costado. En Argentina ya hay un grupo fuerte de estudios del cuerpo, pero en Chile ha costado. Pero estamos ahí en la batalla. Y algo interesante de la sociología del cuerpo y del deporte es que qué cosa más a mano para nosotros que nuestro propio cuerpo. Entonces, a veces vivimos muy metidos en la cabeza, en el sentido, aun cuando el embodiment siente que cabeza, mente y cuerpo es uno, pero para hacer esta distinción acá, a veces estamos muy metidos como en la cabeza en el sentido del trabajo, los conocimientos, progresar ahí, y nos olvidamos del cuerpo, que es el que nos acompaña y cobija nuestra vida. Y en ese sentido, cuando uno estudia sociología del cuerpo, y cuando uno busca profundizar más en su área de investigación, tiende a tener la necesidad de hablar con otras disciplinas. Y por eso uno empieza a leer sobre educación física, que es tremendamente importante, empieza a leer historia, empieza a hablar con kinesiólogos, eh, porque el cuerpo es una entidad compleja y por lo tanto pensar que desde la sociología podemos explicarlo todo no se puede. Y ahí, por ahí puse la diapositiva, el embodiment, si a alguien le interesa, es una corriente teórica que mezcla neurociencia, psicología y otras disciplinas a la hora de abordar problemas y complejidades que estén relacionadas con la corporalidad. Así que eso, Manuel. Gracias. ¿Teresita, usted quería preguntar? Sí, pero Ya se Oye, qué buena presentación, Alexis, gracias. Yo quiero preguntarte, porque, bueno, si llevamos esto pensando en política pública, pensando ¿cierto? En intereses sociales, el OTS 3 es bienestar y salud, el OTS 4 es inclusión, en el amplio espectro de la palabra. Y tú mencionaste, ¿cierto?, a las personas mayores con discapacidad. Entonces, yo te pregunto, con todo lo que tú has investigado, todo lo que has escrito, ¿qué nuevos horizontes y también qué desafíos ves en esta línea de investigación cruzando, ¿cierto?, estos dos odds? Porque no es solo personas mayores que tienen dificultades para hacer deporte, pensando además en la corporalidad, que tú partiste en la presentación diciendo corporalidad es distinto a cuerpo y es distinto a deporte, pero de alguna forma, como decía acá la compañera, esto de confundirse, el sentirse bien o el ser saludable es bonito, es también parte de una estética. Entonces, lo que yo veo, sin tener mucha idea de tu línea, pero pensando un poco, que hay varias interseccionalidades que ocurren dentro de esta temática, porque yo estoy pensando, por ejemplo, ser mujer, condición socioeconómica baja, poca escolaridad, tengo una discapacidad, soy cuidadora. O sea, cada vez el espacio se reduce mucho más para pensar en deporte, pero ¿de qué manera a lo mejor esta línea puede contribuir también a una concepción de corporalidad sana, que no necesariamente tiene que ver con que es porque soy bonito, soy saludable? No sé si me explico bien. Valeria tiene algunos textos interesantes sobre corporalidad y hay algo súper básico del cuerpo. Y mirémonos un poco los cuerpos acá, que nos va a ayudar a explicar el tema de la inclusión. Los cuerpos todo cuerpo es distinto. No hay nada más distinto que un cuerpo de otro. Y sin embargo, incluso los dedos de la mano, etcétera, etcétera. Entonces, la literatura sobre corporalidad hace harto énfasis en que somos distintos y diversos. El problema es que con nuestra diversidad intentamos encajar en argumentos unilaterales o argumentos que se vuelven populares, pero no por ello son ciertos. Entonces, cuando tú estudias y le das énfasis a que la corporalidad es per se algo distinta a la de los demás, logras entender más conceptos como inclusión, conceptos como diversidad. Entonces, ahí está el desafío, en entender que somos todos distintos y diversos. Y que esa diversidad parte desde la propia corporalidad. Y esa diversidad incluso cambia, porque yo tenía un pelo muy lindo, yo les cuento, yo tenía pelo largo, crespo, y les puedo mostrar el pelo crespo, pero ese ya no es mi cuerpo de hoy. Ahora me dicen pelado, calvo, y ahí yo digo, si eso fue ya. Entonces la misma diversidad se da en el paso del tiempo en la vida misma. Entonces es importante esa educación, entender que somos cuerpos distintos, cambiantes, y que no hay nada malo en eso.
Y ahí hay un concepto de salud súper importante y que no es el que se vende en los discursos. Cuerpos diversos, exacto. Y fluidos. ¿Perdón? No, diversos y fluidos. Cuerpos, claro, diversos, fluidos y en movimiento. Yo creo que ahí también hay otra clave, ¿no? A propósito de la diversidad, que es como la diferencia de conceptos entre deporte, ejercicio, entrenamiento, movimiento, trabajo físico, ¿cachai? Porque también actividad física, te fijas, porque hay un montón, así como hay un montón de cargas, a qué es lo saludable, ¿cachai? A qué es lo bello, también hay un montón de cargas a cada uno de esos tipos de actividades, ¿cachai? A lo mejor para una persona mayor pensar en hacer un deporte es rígido, ¿cachai? Pero pensar en moverse o en hacer algún tipo de ejercicio es más asequible, ¿no? Lo mismo como para estas distintas como particularidades, por ejemplo, que decía la compañera, ¿no? De clase, de actividades que tú tienes que hacer, Sí, como en tu día a día, de capacidades de acceso a espacios o no. yo creo que como dices, definir esa terminología, Mm. ¿qué objetivos tiene? Yo creo que es súper esencial, sí, porque hay como un pupurrú de cosas. Total. Yo tengo un artículo, les puedo- Claro, la bibliografía. hay un artículo ahí donde yo acá en el sitio no lo repetí, porque ya lo he repetido un montón de veces por mis colegas que me han escuchado, pero claro, actividad física, entrenamiento, deporte, ejercicio son cosas distintas. Claro. ¿Sabéis? Mi comentario iba, sí, bueno, también como en línea de lo que comentaba Catherine, y abordaste esta múltiple interseccionalidad, ¿no? Entre lo que es el envejecimiento, género, perdón, porque estoy un poco afónica, discapacidad, ¿no? Porque hay múltiples intersecciones acá, ¿no? Que van limitando y también moderando, claro, sé que lo es cualitativo, pero si pudiste abordarlo, ¿no? También esto de la clase social, ¿no? Que me parece bastante interesante como todas estas aristas que utilizaste, pero sobre todo esto, ¿no? Hablabas de la actividad, ¿no? He visto que varios estudios, por ejemplo, algunas actividades físicas, las mujeres son más comprometidas en, por ejemplo, el baile, ¿no? Los hombres en otras. He visto también estudios sobre el tema, por ejemplo, de eh, estos parques que hay máquinas, ¿no? Pero que también tienen un sesgo, ¿no? Porque no todos lo utilizan, ¿no? Casi siempre los chicos, los jóvenes, las mujeres no se, no las vemos muy allí, ¿no? Pero ¿y el por qué, no? También porque puede ser que no estén bien diseñados, ¿no? Un tema de políticas, pero en sí lo que quiero saber es si utilizaste o si abordaste esta interseccionalidad entre todas estas aristas. Pero todo el tema de discapacidad, ¿no? Porque obviamente esto complejiza mucho más, ¿no? Y también el tipo de discapacidad, ¿no? Eh, y lo hiciste aquí en Chile y en fuera, ¿no? Sí, lo que hice fue comparar distintos grupos que van al gimnasio acá y allá. Entonces eran 5 grupos. Personas mayores, personas que hacen culturismo natural, personas que hacen culturismo con farmacología, personas que hacen zumba, personas que hacen kickboxing y personas que hacen spinning, eran 6. Ahora, para darte un ejemplo que une hartas cosas que tú decías. El kickboxing es uno de los deportes más populares en Holanda y por lo tanto lo practican muchas mujeres. Y estas mujeres a veces iban a sus trabajos con un ojo morado. Y no pasaba lo que pasaría en Chile si llega una mujer con un ojo morado. Entonces, primero, el ojo morado. Segundo, el ejercicio de kickboxing requiere cierto sudor y otras cosas que pudieran considerarse en Chile menos femeninas, como bailar. Tercero, la gente que hacía kickboxing hacían con hombres y mujeres a la hora de las prácticas o del sparring. Entonces, no estaba esa separación de género. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue analizar esos grupos en su particularidad y con eso conectar con cosas de afuera, como temas de género, temas de inclusión, etc. Por eso que fue bien cualitativo y bien etnográfico. Amigo, usted quería preguntar. Sí, por ejemplo, sí. Primero, muchas gracias por habernos recibido y muy buena presentación. Principalmente, mi
no sé si consulta, sí que mantiene cotación con el tema de la aplicabilidad, sobre todo el tema de la concepción corporal, principalmente del cuerpo como producto, de qué pasa o cómo podemos trabajar, de cómo podemos remoldear esa imagen en situaciones, por ejemplo, donde hay una pérdida de ese tipo como de construcción corporal, por ejemplo, aplicado a un caso de discapacidad, por ejemplo, en el caso de lesión medular, que es cuando hay una pérdida de conexión de una parte de la espina hacia abajo, que esa parte se pierde, la funcionalidad total se pierde y la posibilidad de volver a recuperarla es casi nula. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, como kinesiólogos, es trabajar en base a lo que queda, que por ejemplo, si conserva funcionalidad de extremidad superior, potenciarla lo más que pueda para que logre un grado de independencia. Pero el punto es de que el kinesiólogo como tal lo abordamos desde un punto netamente funcional, no tanto estético. Y muchas veces pasa en Chile, sobre todo por lo que usted mencionó, de que no hay tanto deporte, de que realmente no se ve deporte, no se ve gente en situación de discapacidad que utilice gimnasios o que aborde de una parte estética. Entonces, es cómo nosotros podríamos abordar de nuevo esa parte de concepción corporal o de corporalidad para ayudar a este tipo de pacientes o poder abordarla de una forma más complementaria. O sea, de no solamente decirle que es algo funcional, sino de que puede acceder al deporte, puede acceder a otro tipo de cosas. Sí, muchas gracias. Ahí está igual Felipe, profesor de educación física. Hemos tratado con harta gente de educación física de promover una educación, así como nos educan mentalmente, ¿cierto? Y nos enseñan normas, reglas, valores, que nos eduquen en lo corporal, que nos eduquen en el movimiento, en el conocimiento de nuestros cuerpos, etc. Porque lo que pasa es que vivimos salvajes, sin educación corporal, y llegamos así a la juventud, llegamos así a la adolescencia, y no nos preocupamos de nuestro cuerpo hasta cuando nos encontramos feos, hasta cuando nos discriminan o hasta cuando nos enfermamos. Que son preocupaciones súper distintas y no debieran ser el gatillante para que alguien se preocupe por su cuerpo. Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta, sería, deberíamos aumentar el compromiso en enseñarle a las personas jóvenes y niños sobre sus cuerpos, para que independiente de lo que pase en sus vidas, sepan que el cuerpo es más que el movimiento, es más que la pierna, es más que tener o no grasa, la corporalidad implica un montón de cosas. Entonces, creo que por ahí pasa el tema. Entiendo con lo mismo, de verdad. Hay el texto de Linda Nichols, que también habla de embodiment. Ajá. Habla de que, al menos desde perspectivas también terapéuticas, se ve mucho cuerpo de una forma como cuerpo-máquina, claro, ignorando otras facetas del mismo cuerpo. Y otro texto que no recuerdo muy bien, el autor creo que es de Seversky, que es Body as a Teacher, claro, habla de, como lo que usted dice, de que hay también indicadores que el mismo cuerpo hace, que el mismo cuerpo es, como dice el mismo nombre, el cuerpo es el profesor. Entonces también se critica la falta de educación, como también se mencionó, hacia, bueno, ya que nosotros tenemos kinesiología, hacia el paciente, pero en este caso también se podría llevar como más al ámbito general de la falta como de educación sobre el cuerpo y el movimiento. Un chiste que yo vi en un gimnasio. Hoy una persona de nuestra edad, 30, 40 años, haciendo en la máquina de dorsales. Era una persona nueva en el gimnasio. Estaba con un entrenador del gimnasio. Y la persona del entrenador le dijo, ya, cuando terminan las series tienes que elongar. Ya. La persona hacía, luego se paraba y elongaba el cuádriceps. Porque era la única elongación que conocía en su vida. Entonces le decían, después de entrenar, elonga. Y hacía espalda, se paraba y elongaba también. Yo lo encontré muy triste y muy divertido a la vez. Yo creo que por ahí pasa, y ese libro, ¿cierto?, de tu cuerpo como tu propio profesor, es re interesante porque en el fondo hace alusión a que todos los cuerpos somos distintos. Y por lo tanto, pensemos en el COVID. Hubo gente que murió de COVID, hubo gente que tuvo COVID y nunca se enteró. Y es porque somos cuerpos distintos, aun cuando en términos estadísticos, a la mayoría de las personas que le dio COVID tuvo un síntoma, aún así, la singularidad siempre está presente. Y por lo tanto, cada cuerpo debiera ser responsabilidad de uno, y ojalá el Estado también ayudarnos, una exploración, una forma de conocerse. Nicolás estaba... Sí, súper, gracias. Me voy a desviar un poco del tema. Pero a mí me interesa esta articulación entre identidades de consumo, ideología, prácticas y cuerpo.
y me interesa porque noto como el reflejo de un problema más grande, muy difícil, no pretendo que lo resolvamos, pero todas nuestras como intervenciones después de tu charla han planteado el cuerpo como un espacio en disputa. Sin embargo, este esquema teórico lo hace ver como un espacio de poca agencia disponible, como finalmente existe un sistema social, económico, etcétera, que requiere estas formas de corporalidad. ¿Cómo podemos abordar esa disputa? Hay hartas cosas que no se han dicho. El elefante en la pieza, ¿cierto? Es en la habitación. Claro, hay un proceso de neoliberación o neoliberalismo que se nos mete en el cerebro. Pero siempre hay agencia. La agencia pasa por el conocimiento y educarse. Y también la agencia pasa por nuevas prácticas, que sí las hay. La sexualidad, tema súper íntimo, súper personal, súper corporal también. Está la aceptación. Entonces hay formas de no caer en este jueguito. Ahora también son medidas neoliberales porque son individuales. Desde qué punto logramos hacer conciencia y hacer algo más social y grupal, ahí está difícil. Pero se da la pelea. Por ejemplo, no nombré ahí, pero hay prácticas que son interesantes como el yoga, que trae espiritualidad, que trae meditación, que trae respiración, que no está solo enfocado en el cuerpo estético. Y el yoga ha ido creciendo un montón en Chile. Y hay otras prácticas, hay gente que se cuelga entre árboles con una piquita y trabaja en el equilibrio. Y el equilibrio no es algo que se vea físicamente. Y es una habilidad corporal súper difícil de desarrollar. Y ha ido ganando espacio también en los parques. Entonces yo creo que hay. Uno tiene que ver su nicho, buscarlo y aplicar ahí su agencia. Yo me acordé que quería decir dos cosas. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Una es que igual ha habido una transición de, por ejemplo, cuando nosotros crecimos, o sea, cuando yo era chica, a como la transición de los cuerpos que ves, las mujeres ahora juegan soccer. Yo veía un CrossFit en donde somos 90% mujeres, yo soy la que menos levanta pesas, obviamente. Pero eso es, o sea, sí hay una transición de lo que mostraste al principio ahora. Obviamente sigue existiendo estos estereotipos y todo, pero yo cuando voy al gimnasio digo, qué chido, porque yo cuando era chica no veía eso. Y hay un CrossFit para, ¿cómo se dice? Para seniors, van y después de ahí se van a desayunar. O sea, como que creo que sí hay espacios que se han ido ganando a favor de una mayor diversidad y una mayor aprobación de que puedes estar musculosa y está bien. Y también creo que hay un tema con, o sea, pues con el sedentarismo, o sea, como con el sistema que tenemos, o sea, ahora llevamos 1 hora sentados y deberíamos habernos movido a la media hora. Hay un podcast que se llama Electric Body, o Body Electric, que se los puedo compartir, que hace, o sea, que te explica con cifras y todo, que no importa si estás 3 horas en el gimnasio y luego estás sentado 8 horas, no importa, vale. O sea, es más importante moverse es difícil moverse cada media hora, pero estamos acostumbradas a estar sentadas siglos, horas. Entonces vas y cargas 50 kilos, chido, pero después no sé, pero que todo vale, cada uno hace lo que puede, ¿no? No, lo que podías hacer en 2 minutos a caminar es lo que te. Pero por supuesto, pero justo lo que dice ahí, que dice, eso de que no vale, todo vale. Solo, justo porque te levantes a subir y a bajar, a servirte agua, eso es mejor. No, porque después uno se siente mal porque no fui a cargar pesas. Entonces ahí justo lo que dice es, con que saques a tu perro 2 minutos, eso ya te bajó los niveles de glucosa, o sea, como que dentro de la vida difícil que tenemos de no puedo pagar un gimnasio, no puedo pagar, pero todos estos como descansos que uno hace de pararse tienen efectos importantes en el día y después a largo plazo, sin necesidad de estar haciendo palabras. Un comentario que está muy relacionado con lo que dice Cita. Si nosotros que estuvimos 1 hora deberíamos habernos movido, yo sufro mucho pensando en los alumnos en los colegios. Sí. De lunes a viernes, de 9 a 6, obligados a estar sentados, y en sus mejores años, 5, 6, 7, y lo que tomamos es educación física para competir.
Y después la otra educación física. Lo que debería ser esparcimiento, lo que decías tú, como Claro. la educación de tu cuerpo, no lo es, sino que son espacios físicos de competencia. Además, Entonces estás sentado compitiendo y moviéndote compitiendo. ahí hay algo. Yo quería decir algo. Y la misma formación en la Sí. ya después. Sí. Solo una cosita chiquitita, bueno, que creo que igual lo complementaste tú antes, ¿no? Como, claro, ¿no? Que por una parte está todo este tema de el desarrollo y la validación de la autopercepción, ¿no? Porque el cuerpo, claro, ¿no? Es un territorio en disputa, siempre está, ¿no? Pero lo que yo siento y lo que me dicen que debo ser, sentir y hacer, ¿no? O sea, yo siento que está bueno levantar pesas, no, pero no sirve de nada si no me muevo. Entonces te fijas como, está siempre como entre normas, entre hacer, deber. Entonces, ese espacio, ¿no? Como de validación de, ok, yo estoy cansado, ¿cómo me siento yo cuando estoy cansado? ¿Qué requiero ser? Estar cansado no está mal, es una señal de mi cuerpo. Tengo que aprender a saber, reconocer eso en mí, ¿no? Y para luego tomar una... O al revés, ¿no? Me falta movimiento. Necesito comer más. No, no es, ahora en las mujeres, por ejemplo, es como, no es hambre, es sed. No es hambre, es ansiedad. Loco, es hambre. Toma agua. Claro, tienes más que tomar agua, ¿no? Si calma, es ansiedad, como trabajas tú mucho, tengo hambre, es una hamburguesa. Como es comida. Pero siento que lo que decía antes, ¿no? Como que tú pusiste ahí otro tema que es interesante, que es que, claro, ¿no? Como el neoliberalismo se metió en nuestras células, ese trabajo que es individual y que es importante, no hay que descuidar como el nexo de esa individualidad como con una cierta comunidad. Como que creo que ahí hay una clave que como que no tenemos que perder de vista, ¿no? Porque también es súper fácil como cooptar al individuo, ¿no? El coach, ¿no? Como trata, como el mindfulness, el coach, son puras como estrategias que podrían ser súper positivas como para este tipo de trabajos, pero que finalmente es como más alienación, más individualismo. O sea, hay que buscar como ese vínculo como con lo comunitario. Vamos a hacer, ya hace rato me levantaba la mano. Si hay otra pregunta, vamos a ir cerrando para agradecerle a todos el tiempo y la dedicación. Y algo después. ¿Cuánto estamos? Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos el día de su ponencia. Estuvo muy buena su presentación. Tocó un tema bastante interesante en una de las partes de su presentación acerca del embodiment. Nosotros, como grupo de tesis, junto con la profesora Daniela Palacios, estamos tocando un poco estos conceptos de embodiment, de practice, pero creo que me tengo que ir un poquito del tema en sí, yéndonos un poco más hacia el sector salud, tomando en cuenta al usuario, al paciente. Cuando, por ejemplo, mi compañero Vicente dijo, tiene una LMT, pero poniéndolo un poco más específicos, una LMT, una tetraplegia. En el sector de salud, ahorita, médicos de antaño, kinesiólogos de antaño, están tomando en cuenta mucho el modelo biomédico. Pero creo que el embodiment, ¿no? Este modelo biopsicosocial, el embodiment por sí mismo, es sumamente importante para tomar en cuenta un poco el contexto del usuario, su experiencia vivida, todo esto que pasó antes de la lesión y después de la lesión, porque está teniendo un luto, está teniendo un desborde emocional muy grande. ¿Cómo podríamos nosotros como profesionales o como futuros profesionales de la salud meter esto en el sector salud? Porque son médicos de antaño que tienen 60 años ya, 70 y tantos años ejerciendo, y cambiarles un poco esa mentalidad de que el usuario no es algo netamente biomecánico, sino que también es una persona, siente. ¿Cómo podríamos cambiar eso nosotros? Porque es sumamente complicado. Tengo la respuesta, creo. Sí, oye, gracias por la presentación, a pesar de haber llegado tarde, pues más en el espacio de las preguntas, así que me lo perdí, pero ya lo conversaremos. Sí, y gracias por difundir temáticas relacionadas con el cuerpo, que siempre se nos aparece como algo tan evidente por una parte, pero a la vez el cuerpo es algo tan enigmático. Por lo tanto, siempre las discusiones que se van a dar tienen como ese tenor. Decía un antropólogo francés que cuando quisieron buscar definiciones del cuerpo encontraron más de 20. Incluso en muchas culturas ni siquiera existe la palabra. Cuento una anécdota de cómo dice, bueno, lo que nos entregaron ustedes fue ese concepto del cuerpo, la NACA. Entonces, un poco la primera pregunta en ese tenor, como pareciera ser que todos entendemos el cuerpo más allá de esta perspectiva cartesiana o del cuerpo como posesión, y pareciera ser que sí, parece que yo también soy el cuerpo, también soy cuerpo. Ya, pero después cuando se presentan soluciones o perspectivas, pareciera ser que no hay
no hay posibilidad de pensar en una alternativa que no se salga de los marcos, por una parte, mercantiles, cruzados con las perspectivas biomédicas. Pareciera ser que cuando pensamos en la salud, que también es otra categoría compleja, difusa, ¿cierto? Pareciera que no tenemos posibilidad de no pensarlo desde allí. Entonces aparece por una parte una crítica al cuerpo entendido como máquina, ¿cierto? O la actividad física desde su perspectiva como la necesidad de hacer deporte, quizás desde una necesidad antropológica, ¿cierto? Pero cuando se presentan alternativas, las justificaciones son médicas, que nos ayudarían en este ámbito, nos ayudarían a vivir más, la esperanza de vida. Entonces creo que en ese sentido estamos en un momento en que, digamos, epistémicamente no podemos salirnos de los marcos médicos y también mercantiles en esta relación a veces más estrecha, otras veces más difusa, pero que creo que nos cuesta pensar en alternativas. De hecho, incluso movimientos críticos de distintas índoles que colocan el tema del cuerpo también, lo han colocado, el cuerpo es mío, el cuerpo como posesión. Entonces, yo pensé, la pregunta es un poco cómo, si tú ves en estos estudios como esta posibilidad del matiz, la diferencia, porque tampoco creamos que todo, aunque lo vivamos, vamos a creer completamente en los discursos hegemónicos de la salud, de la estética, porque también la vida es más compleja y contradictoria que ese mandato. Es un poco difusa la pregunta, pero voy a responder las dos con el concepto de hegemonía. Y hablábamos hoy día a la hora de almorzar, cómo hay todavía profesores que son no muy gratos con sus alumnos y se creen dioses, etc. Entonces, ¿cómo uno puede cambiar el sistema de salud que ya tiene una tradición? ¿O cómo uno puede cambiar el sistema hegemónico para entender corporalidad, cuerpo? De a poquito, yo si hubiese hecho una presentación sobre cuerpo y sociología, que he hecho muchas, no hubiera tenido una casa llena como hoy. No hubiera tenido un instituto que confió en mí, por ejemplo, y vio mi línea de investigación y dijo, mira, acá hay algo. Entonces, encontrar este trabajo no fue fácil. Postulé mucho el trabajo durante mi carrera y a veces no me resultó. Entonces, yo creo que lo primero es intentar asociarse, por eso es importante este tipo de eventos, asociarse con gente que tiene la misma perspectiva, la misma mirada, empezar a buscar cosas, crear cosas, y luego de a poquito la gente llega, la gente simpatiza, pero estamos luchando contra discursos hegemónicos que dicen el cuerpo es de este y tiene que verse de tal manera, o la salud es esta, y usted tiene que tomar un medicamento. Estamos luchando contra esa hegemonía. Pero ahí hay harta gente en la lucha contra los discursos hegemónicos. Entonces, asociarse con su profesora, con sus compañeros, buscar técnicas. Ahora hay un montón de metodología participativa, artística, también para hacer y entender y sacar datos desde no discursos hegemónicos que pueden ayudar a las ciencias sociales, a la salud. Entonces, eso, participar de esas actividades. Yo igual voy a tomarme el tiempo, voy a agradecer a la gente en el Teams por su... Oye, escribieron igual más o no. Sí. Sí, lo vamos a leer después, pero les vamos a agradecer a todas y a todos. Gracias por, ahí digo, yo no me alcanzo a ver, háganle así chavito a la gente del Teams. Igual agradecer a los colegas y amigos que vinieron. Estas cátedras son una vez al mes, las vamos a difundir y ojalá puedan venir a la siguiente. Y nada, no sé si quieres decir algo. No, agradecer la tremenda convocatoria, el interés y bueno, decirles que aquí en el centro de investigación somos un grupo bien interdisciplinario, tenemos transversalmente muchos temas y que están todos y todas invitados a conversar con las personas que realizan investigación en el área que les interesa. Súper. Gracias. Vámonos a correr. Hasta luego, que estén bien.